Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Nicolás. Hola Sapo. ¿Qué tal Jorge Valmeli? Hola Sapo. Voy a seguir el saludo formal con @alvingrin querido, ¿cómo andás? @Macana, ¿qué tal? Y @César Chacosa, ¿qué tal? Buenas tardes para vos. Y veo el Pulpa por ahí también, encanutado, atrás de la estructura de sonido. Capaz que algunos se enteraron por las redes o por los portales, capaz que no, entonces nosotros vamos a desayunarlos de esta noticia. Ayer Juanchi lo hizo público en sus redes, fue en Instagram y también en Twitter, anunciando el cierre de su etapa en Fácil Desviarse, ¿no? Con un sentido mensaje, escueto y sentido mensaje, anunció el fin de esta historia que tiene 15 años de aire, les diré. Arrancamos allá en El Espectador en el 2011 y la génesis de esta historia en realidad se remonta al año 2004, cuando nos juntamos con Juanchi, con el Bepi y con el Juanjo a cranear algo así como un piloto de radio que iba a llamarse Suena Tremendo. Pasaron después 7 años para que eso increíblemente se materializara y terminara teniendo una frecuencia. Bueno, y ahí arrancó esta historia, ¿no? Que tuvo varias metamorfosis, muchas inconsistencias que son propias de nuestro espíritu, muy antojadizo por momentos fue el programa en el momento, pero eso lo hizo bastante único, ¿no? Porque fuimos arrancamos Juanchi, Nico y yo, ¿no? Nico después se tomó un impas, se sumó Jorge, después Nico y Jorge, todos juntos en el barco, los 4, seguimos en El Espectador y después acá. Y amoldando este programa que ustedes conocen según nuestras personalidades, lo cual es algo impagable también, porque lo generamos como una suerte de ecosistema con una libertad absoluta y una inconsciencia absoluta que de alguna forma también a la gente le gustó. Y por eso hoy seguimos al aire. En el caso de Juanchi, por ejemplo, lo fue amoldando desde esa trinchera. Y digo trinchera porque es una persona bastante beligerante y combativa, pero es la trinchera de la lucidez, de la creatividad y sobre todo de la libertad, ¿no? El amante de la libertad y en defensa de esa libertad y de esa lucidez, esa creatividad, fue también dándole a este programa su esencia. Bueno, esa historia, tal cual la conocemos, con la bajada de Juanchi, o sea, básicamente se acaba de decir, Juanchi no va a estar más en este ecosistema. Igual va a seguir, esta historia va a seguir más o menos en el mismo formato, el año que viene vamos a estar, nosotros 3, vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo que venimos haciendo de un tiempo a esta parte, pero bueno, sin Juanchi. Ese es un poco lo que queríamos trasladarle. Juanchi ya lo había hecho público ayer de noche, y hoy nos tocaba a nosotros. Sin Juanchi y también sin el nombre, ¿no? Porque acá hay un tema que está bueno conversarlo, ¿no? Si yo tuviera que definírtelo, que es difícil definirlo, ¿no? Pero ponele, ¿no? Ponele que Suena Tremendo era la historia de Juanchi y Sapo, y capaz que Fácil Desviarse, Juanchi, Sapo y Nico y Jorge también. Y bueno, si siguiéramos con Fácil Desviarse, y en realidad, viste, sería raro, ¿no? Entonces, seguramente no, confirmado que nos van a encontrar el año que viene en la misma radio, en el mismo horario, pero no con el mismo nombre. No, es porque cambio. En realidad, viste, Fácil Desviarse es con Juanchi. Sí, es un cambio simbólico, es mucho más emocional que racional, pero nos parece también como, ¿no? Y es respetar una historia, es ¿no? Me parece que es darle el lugar que Juanchi tiene en esta historia, ¿no? Sí. Está en el ADN, en las tripas, en el cerebro, en el corazón del programa. Me parece que justo con esa historia que el programa tenga esa transformación de nombre, que es en realidad seguir como estamos ahora, en este último tiempo, pero con otro nombre. A ver, esto también es una decisión que se venía amasando, no fue una cosa intempestiva de ayer para hoy, lo cual no significa que la procesión va por dentro, ¿no? Le digo en mi caso, imagino que en el caso de todos nosotros, nada, repito, es una historia muy larga.
Así que nada, eso es lo que tenemos que anunciar. Sí, y un agradecimiento a todas las tardes y algunas mañanas, porque estuvimos en algún momento en la mañana de radio que compartimos, ¿no? Sí, no, impagable. Es lo que digo, eso. O sea, poder hacer lo que te gusta, un proyecto que te gusta, que te paguen por ello, que te escuche la gente, que te reconozcan, tener absoluta libertad dentro, generar ese código que solamente lo podemos desarrollar acá adentro. Capaz que te vas a otro lado, ¿no? A otro programa, y no podés manejarte con los mismos códigos que nos manejamos en este programa. Bueno, es parte de esta historia y es parte obviamente de Juanchi. Sí. Yo también le quiero mandar un abrazo a la gente de la audiencia que cuando vio el anuncio, obviamente le dejó mensajes muy lindos. Y me parece que está bueno. Y si todavía no dejaste tu mensaje lindo de aguante, y no le mandaste tu saludito y le dijiste que se viene lo mejor y le deseaste lo mejor para esta nueva etapa que abre, porque va a ser un desafío profesional para todos, ¿no? Para nosotros, pero para él también. Y él tiene más que capacidades para romperla en lo que se proponga. Si no le dejaste ese abrazo, ese saludito y lo disfrutaste acá al aire, déjale ese saludito que le va a hacer muy bien. Bien, agradecerle, es verdad, también a la audiencia que también hay algunos que se sumaron hace un año, otros hace 3, otros hace 8, otros hace 15, nos conocen. Aparecieron algunos, ¿no? Sí. Que están hace 15 años escuchando. Hace mucho tiempo, por eso, o sea, es removedor para todo el mundo esto. Sí. Quiero que lo sepan. Igual lo más complicado de todo esto era qué canción iba a sonar en este arranque, porque digamos, la música está absolutamente atravesada en el espíritu de este programa y vamos a hacerla, vamos a complicarla. como la ha complicado históricamente, suena tremendo y fácil de verse, es decir, nos hemos sacado todos los berretines musicales posibles, y en este caso es una canción que tiene mucho que ver con Juanchi, obviamente, tiene esta banda, uno la asocia directamente con él. Los que conocen la historia saben que esta banda está absolutamente unida a su vida. Pero también es un chiste interno esto. Es un chiste interno que lo voy a spoiler ahora, que es, a lo largo de toda esta historia, cada vez que se nos cae un poco un huevo hacer el programa, sostener el aire, porque no había mucho material. Era un viernes, viste, que llegaste ya con el caballo cansado. Y decíamos, que esos viernes decíamos, hoy está para pasar música y no hablar de nada, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Y cuántas veces lo hicimos también? Pero quizás. Pero el chiste era, bueno, yo creo que es viernes de que suene Freebird entera, de Lynyrd Skynyrd. Y es lo que va a pasar ahora. Es una canción muy larga, hermosa, que tiene un nombre que es Pájaro Libre, que también de alguna forma está asociada a Juanchi. Así que, nada, esto es lo que teníamos que comunicarles. Y dijéranlo mientras escuchan estos 9 minutos y pico de Freebird. Bueno, mil gracias por todos los mensajes que llegaron y que serán también trasladados en el caso de necesario. Abrazo grande para todos. Ahora sí, la segunda parte del solo de Freebird de Lynyrd Skynyrd. No, sapo. Hay que seguir el programa. Capaz que no termina siendo el titular de hoy de Fácil Desviarse. Sacarle capaz, no va a terminar siendo el titular del programa de hoy. Pero sepan que hoy viene Gabriel Odone, el ministro de Economía y Finanzas, o sea, Fácil Desviarse. Hoy viene Gabriel Odone, en unos minutitos va a estar por acá. Pero antes de que venga Gabriel Odone para la entrevista en Fácil Desviarse, antes de todo eso les tengo que hacer un comunicado. Y es fin de la opereta. Se acabó la opereta. Eso fue lo que dijo hoy el senador colorado Andrés Ojeda, que dio una conferencia de prensa. ¿Por qué? Una de las noticias de la jornada, les voy a leer, por ejemplo, la que publicó el semanario Búsqueda. Titula: Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que no correspondería remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado. Este es el titular que publica el semanario Búsqueda y otros medios, no lo pueden encontrar en todos los principales portales. Básicamente, la División Jurídica del Poder Legislativo elaboró este informe a pedido del propio Ojeda, que le hizo el pedido el 28 de noviembre pasado, para analizar la duda sobre si violó el artículo 124 de la Constitución por ejercer como abogado particular y presentar un escrito en Fiscalía. Ayer concluyó este informe y hoy se difundió públicamente. Ojeda, que había estado bastante callado, no venía saliendo públicamente en ningún lado, no quería hablar de este tema. Podemos decir que hoy hizo una ronda de triunfo con este informe en mano, contando, se acabó la opereta. Si le tengo que hacer un resumen del informe, que es un informe largo,
voy a intentar hacer el resumen lo más corto posible para que ahora escuchemos a Ojeda y alguna repercusión política. El informe analiza el artículo 124 de la Constitución y se pregunta, bueno, en el fondo, ¿qué es tramitar o dirigir asuntos de terceros ante Fiscalía? Si es proporcional perder el cargo de senador y en caso de que así fuera, bueno, ¿cómo se tramitaría eso? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se tiene que decidir? El informe es un análisis interpretativo de la Constitución, incorporando el contexto del artículo en cuestión, otras normas vinculadas, el espíritu histórico del constituyente, la intención. ¿Cuáles son las conclusiones? Rápido, por un lado, que presentar un escrito ante Fiscalía en calidad de abogado no debe considerarse como tramitar o dirigir asuntos de terceros ante un servicio descentralizado. ¿Por qué? Porque el rol de defensor, si bien es en nombre de un tercero, la ley le otorga una calidad especial, asimilándolo como parte formal del interés del imputado. Después, el contexto histórico, bueno, recoge un poco... Perdón, sobre eso, por ejemplo, Gerardo Sotelo se había pronunciado y había sido enfático en ese punto, que porque no violentaba la Constitución justamente por eso. ¿No? Que es una interpretación terminológica, si se quiere. Sí, de que no cuenta 100% como un tercero porque la ley lo asimila como parte del interesado. Yo, mucha gente le pegó a Sotelo también. No sé si... no había visto. Es para reivindicar a Gerardo. Sí, después, porque también le pegó por el tema de la opereta, porque Sotelo también habló de la opereta. Sotelo habló de opereta, claro, sí. Después el contexto histórico analiza y destaca que el artículo 124 viene de la reforma de 1934, cuando Fiscalía no era un servicio descentralizado, y dice, ¿no? Les leo un fragmento del informe. El espíritu de la norma no estaba hacia los trámites a Fiscalía. Se intentaba evitar el ejercicio de la presión de los legisladores ostentando su investidura sobre otros órganos de la administración pública para obtener beneficios para terceros. No se pensó en la prohibición de la actividad profesional de los legisladores abogados ante el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Después hay otro tema más y los informantes preguntan esto, ¿no? El espíritu también era la discusión de fondo, o sea, había que tomar en cuenta el espíritu del constituyente, más allá de los cambios que se dieron en la órbita en la que estaba la Fiscalía. Es decir, que el abogado pudiera desarrollar plenamente sus funciones a pesar de ser senador. O sea, hay que leer lo que dice o el contexto en el cual fue escrito. Y, bueno, era importante la discusión, jurídica del Parlamento también le da la derecha a esa interpretación. Claro, sí, que nunca estuvo en el espíritu prohibirle el trabajo a los abogados, que de hecho hoy en un montón de dimensiones, de áreas sigue permitido. Esta también, a partir de ahora queda resuelta la discusión, parecería. La duda estaba en aquel cambio que hubo entre 2015 y 2017, cuando se convirtió la Fiscalía en un servicio descentralizado, lo convertía en parte de lo que estaba descrito en la limitación que establecía el artículo 124. Sí, les iba a leer otra parte, que es, los informantes preguntan esto, ¿no? ¿Qué sucedería si ese legislador, hablando de, por ejemplo, el caso de Ojeda, presentara un escrito ante el Poder Judicial en el fuero laboral, civil o de lo contencioso administrativo? Ese acto sería perfectamente acorde a lo que preceptúa nuestra Carta, hablando de la Constitución. En cambio, si ese escrito es presentado ante Fiscalía en el marco de un proceso penal, con la regulación actual, el acto pasa a ser considerado violatorio de la Constitución. Es decir, que el mismo acto tendría dos consecuencias diferentes dependiendo del órgano frente al que se presenta. Como diciendo, un abogado que ejerce en lo civil no tiene que pasar necesariamente por Fiscalía, de la misma forma que pasa uno penal. Ahí puede y en este no. Hay un ruido. Y ahí sigue con varios temas más. No puedo hacerles todo el resumen, pero lo pueden leer. Y con respecto a la sanción, el tema de perder el cargo o no, dice: a nuestro entender, quienes tienen competencia para juzgar la conducta de un senador es la misma Cámara a la que pertenece. Esto basado en el artículo 115 de la Constitución. Y entienden que la figura a aplicar sería la de un juicio político, que sería lo que le daría más garantías a un legislador. Esto, entre otras cosas, porque hay un artículo de la Constitución, el 66, que dice: ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa. Básicamente lo que ellos plantean es, no podés sacarle a Ojeda la banca del senador con un acto administrativo, ni tampoco con una mayoría simple, en un proceso en el cual él no tenga la chance de defenderse, hacer sus descargos. Si quisieras hacerlo, en todo caso le tendrías que hacer un juicio político, que sería el mecanismo adecuado. Perdón, una cosa, ¿no? Porque la comisión que se está tratando de este tema, todos los miembros de la comisión
pidieron informes sobre si la forma en que se causó el pedido de análisis del caso Ojeda era la correcta, y también querían saber si esta comisión tenía, digamos, las potestades como para tomar este partido en el tema. Y después el Frente Amplio, solo la bancada del Frente Amplio, hace el pedido del fondo del asunto. Sí, de cómo se dirimía. De todas formas, esto es un pedido que hizo el propio Ojeda, si no me equivoco, cuando salta este asunto. El 28 de noviembre. Claro, no es el resultado de los pedidos de informe o del asesoramiento que se pidió por parte de la comisión cuando entra el tema en discusión en la comisión. Está bien, pues entonces esto no dirime. Digamos. Es el mismo tipo, es la misma jurídica la que se pide sobre el tema, por más que lo haya pedido Ojeda o los miembros de la comisión. Entiendo que sí. Sí, la pregunta era si quedaba alguna pregunta sin responder de la que hizo la comisión. Puede quedar si el convencional colorado que hace la presentación estaba legitimado o no para hacerlo, y si es la comisión la que está la que tiene la potestad de tomar algún asunto, de tomar este asunto como propio. Esa es la pregunta que yo me hacía, o sea. De todas formas, acá está. Por el informe de jurídica se desprende, ¿cuál sería el mecanismo? Sería el 115, si no me equivoco, es el juicio político. Ese es el mecanismo por el cual resolver el asunto. A lo que voy es que, porque te estoy haciendo un resumen, pero básicamente el titular es que el informe de la División Jurídica del Parlamento, digamos, es contundentísimo a favor de Ojeda. No, eso está claro. De que no violó la Constitución y que si aún así lo hubiera hecho, tendrían que hacerle un juicio político para sacarle la banca. Vos lo que te vas a encontrar ahora eventualmente, ¿qué sería? Sería que en la Comisión de Constitución y Código los senadores que están ahí analicen el tema con todos los elementos arriba de la mesa. Esos elementos son informes de distintos constitucionalistas. Algunos dirán una cosa, otros dirán otra, pero vas a tener un informe de tu propia división jurídica que te va a decir esto. Entonces sería muy extraño, descartémoslo prácticamente, ¿no? Sería muy extraño que alguien tomara una decisión distinta a esta. No, bueno. Efectivamente, el tema todo indica que terminó acá. El informe jurídico es contundente, como decís vos, pero ahora te voy a leer lo que dijo Charles Carrera, por ejemplo, sobre que este tema no se terminó. Salió a hacer una declaración y la pregunta estaba si la comisión, esta comisión tenía las potestades como para tratar el tema o no. Y la bancada de Frente Amplio tenía que definir otras cosas, eso a partir de los informes que había pedido a Jurídica. Por eso digo que el informe es contundente y que el tema político parecería terminarse acá, que no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con esto. Algún legislador te puede decir, no, este informe me parece un disparate, no estoy de acuerdo. Salle salió y dijo, no, es un disparate este informe. Bueno, no quiere decir que yo diga que es un informe contundente y que seguramente el Senado va a fallar en consonancia a su propia división jurídica, no exime que después haya gente que te diga, no, yo no estoy de acuerdo. Además, este informe podemos decir que sienta un precedente. Entonces, de ahora en adelante vamos a tener el tema de los legisladores ejerciendo como abogados penalistas eventualmente si quieren. Porque si te parece, Sapo, escuchemos a Andrés Ojeda, lo tenés por ahí, se citar. Conferencia de prensa, Andrés Ojeda, Constitución en mano, salió a decir, se acabó la opereta. Y además dijo que esto sienta un precedente. Escuchémoslo. Hoy, para terminar, fin de la operación, se les apagó la máquina de humo y yo creo que nos han fortalecido. Y aparte generamos un precedente y digamos, un leading case en materia constitucional explicando que no se puede razonar por el absurdo. Aparte, vamos a ser sinceros, ¿cuántos legisladores hay que en los hechos hacen diariamente gestiones para conseguir cosas? Que no es el caso en particular. Pero el propio dictamen reseña algunas cuestiones que serían absurdas en el marco de una interpretación como la que se propone por parte de algunos. Creo que también está bueno que ahora todo el mundo entienda que no hay manera de sacar a un legislador del Parlamento con mayoría simple de una Cámara. Ni en Venezuela pasa eso. Adelante, García, bienvenido. Ni en Venezuela pasa eso. Ni en Venezuela pasa esto. Entonces, creo que hoy el Parlamento de la República le dio una clase de razonabilidad a muchos, le dio una clase de republicanismo y de democracia, y creo que los senadores de toda la Cámara reaccionaron de la mejor manera. Así que, de mi parte, me quedo tranquilo que he obrado en todo concorde a esta norma que tengo delante. Lo voy a seguir haciendo. Cuando Fernando Pereira dice, no lo queremos sacar, pero no queremos que haga lo que se le antoja. Bueno, él no me dice lo que tengo que hacer.
Yo por suerte tengo un montón de votos que me respaldan que él no tiene, como todos los que están acá. Hubo un momento previo que fue en tu cara Fernando Pereira, porque dijo, bueno, me parece que estuvieron bien los senadores frente amplistas, de que no se pronunciaron, dijeron que iban a esperar. Ahora Fernando Pereira salió muy contundente, diferenció la actitud de Fernando Pereira y la de los senadores frente amplistas. Y acá un poco se la festejó en la cara. No salió en el audio, pero justamente tuvo algunas palabras para Daniel Cayani y para toda la bancada del Frente Amplio por la precaución que tuvieron a la hora de expresarse públicamente sobre el tema, de la forma en que encauzaron el tema a través de la comisión, con estos pedidos de informes, con la prudencia a la hora de pronunciarse, y se ensañó con Fernando Pereira, básicamente Ojeda, al cual le dedicó, digamos, todas las críticas. O sea, fue el objeto de todas las críticas, me parece. Quizás le estaba también dirigiendo críticas a otras personas, pero no las mencionó, o fue elíptico. Le mandó un agradecimiento a Cayani. No, por eso digo. Diciendo, bueno, Cayani, que dijo que había que esperar, que había que tomarse un tiempo para pensar no salir a cobrar al grito. Bien Cayani, le mandó un agradecimiento. Entiendo que el punto con Fernando Pereira es que se juntó las salidas de Fernando Pereira luego de el secretariado del Frente Amplio el lunes, que daban cuenta del informe de Corseñac. Yo creo que lo que más enervó a la oposición es hacerse eco del informe de Corseñac por esto que planteaba de que entendía que la vía de remoción de Ojeda, entendido que había caído en una inconstitucionalidad, era la votación simple, por mayoría simple. Creo que ahí se juntaron los dos elementos que pusieron a la oposición en guardia, que la oposición no había salido en bloques, estaba, uno entiende, esperando estos informes, y ese día sí salieron todos juntos a marcar el respaldo a Ojeda. Ojeda, por otro lado, que seguramente no estaba saliendo también a la espera de que apareciera el informe de jurídica que habíamos pedido, que había pedido, que yo no sabía, por ejemplo, que se había. No. Que estaba por eso incluso mi confusión, yo pensé que era a respuesta de la comisión. Claro. No, una cosa, porque le decía Charles Carrera, esto está terminado. Bueno, obviamente era clave tener el informe del Parlamento, o sea, de jurídica del Parlamento, porque nadie sabía, digamos, a qué opinión atenerse, o sea, porque tenías opiniones divergentes de constitucionalistas consagrados. Entonces, bueno, capaz que la jurídica del Parlamento es la que destraba este nudo. Pero salió el ex senador Charles Carrera, esto lo recojo de Montevideo Portal, diciendo que el caso del senador Ojeda no es un tema cerrado, y que los informes analizados en el Secretariado Ejecutivo de Frente Amplio determinan que hubo una violación del artículo 124 de la Constitución al firmar como abogado una solicitud de reexamen en una causa. Y dijo Carrera concretamente: el otro día estuvimos analizando los informes jurídicos que nos llegaron y lo que puedo señalar es que el Secretariado Ejecutivo en su conjunto no tiene dudas en que Ojeda violó la Constitución con su accionar. Entonces lo que se propuso el secretario fue encomendarle al presidente Fernando Pereira que tuviera una reunión con los senadores para analizar los caminos a seguir. Para nosotros no es un tema cerrado. Creo que la opinión de todos los constitucionalistas que escuché al doctor Martín Rizo, que no tiene dudas que se violentó la Constitución, lo mismo con José Corseñac y Luis Fleitas, y lo que hay que analizar es el camino a seguir. Sí, ahí hay un elemento que no recuerdo si Jorge lo llegó a mencionar en el informe de jurídica, habla también de la proporcionalidad, ¿no? En relación a la sanción. La de Rizzo. No lo mencioné, claro, pero está el tema de la proporcionalidad. Que no es menor en este contexto, ante algo que es altamente discutible, y siendo que también, digamos, Ojeda lleva al lugar en el que está por votos, y eso también tiene un valor, incluso refrendado en la Constitución, si llegás al paso de exigir la remoción de Ojeda y su salida del Senado por algo que es debatible en todo caso desde el punto de vista jurídico. Maca Saavedra, que fue la persona que me rápidamente me consiguió el informe de jurídica. Hola Maca Saavedra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Tengo para aportar algo que estuve leyendo el informe de jurídica cuando hablaba del tema de la proporcionalidad, que era algo que había planteado Martín Rizo, nosotros lo hemos comentado. Lo que planteaba es, en el caso ponderamos que la permanencia, esto textual, en un cargo electivo del señor senador Ojeda, al que fue investido por mandato de sufragio popular, no puede ser livianamente despojado de él por una disposición constitucional que tiene distintas interpretaciones posibles. Esto es según si se interpreta el contexto, la lectura literal, etc. Y al final planteaba que el concepto de proporcionalidad en aplicación del principio de razonabilidad
y conforme a los principios de la democracia representativa, no correspondería hacer cesar de forma inmediata al senador Ojeda. Sí, esto era, o sea, el concepto de la proporcionalidad estaba planteado y sobre todo esto de que había varias lecturas según cómo se interpretara la Constitución. Claro, Rizzo dijo, violentó la Constitución, pero lo hizo una sola vez. Le vas a sacar el cargo de senador electo por la población por haber violentado una vez en algo que ni siquiera está del todo claro. Claro, no tiene una interpretación acabada. Claro, en algo que si vos te ceñís a la interpretación del artículo en su forma más literal, tenés que decir que hasta 2015, 2017 no estaba prohibido, nunca estuvo en la cabeza del constitucionalista prohibirlo y pasó a estar prohibido a partir de un cambio del estatus jurídico de la Fiscalía. Entonces, bueno, a partir de eso tenés que decir, bueno, no, vamos a sacarlo cuando vos sabés que no estaba en la cabeza del constituyente y tampoco estaba en la cabeza de los que crearon la Fiscalía como un servicio descentralizado, porque eso no era parte de la discusión. Nadie dijo, vamos a crear la Fiscalía como un servicio descentralizado para que los legisladores abogados dejen de representar igual Rizzo planteaba, si lo volviera a hacer una vez o 2 veces más, tendría que ser destituido, y en este caso el informe lo que plantea es, hay varias interpretaciones, no debería ser automáticamente. Sí, a mí me gusta es un matiz menos, más protector también para. Me gusta la analogía con el VAR, con el VAR y con el offside, ¿no? Cuando el que creó el offside, la ley del offside, la creó era justamente para no sacar ventaja deportiva porque estás un poco más adelantado y en el pique le ganás. Después vino el VAR que te marca por una uña que vos estás adelantado. ¿Vos estás sacando ventaja deportiva por una uña? No. Pero está, es la forma que dirimió la FIFA de que se resuelve la ley del offside. Bueno, esto es un poco lo mismo. Sí. Una última pregunta y hacemos la pausa porque se viene Gabriel O'Donnell. César, ¿tenés por ahí? Andrés Ojeda en sus redes sociales compartió esta caricatura, que me interesa mostrársela para los que están en la transmisión de YouTube, que de hecho sea de paso, arrímense a la transmisión de YouTube, le dejan su likecito, todo, que además se viene la nota con O'Donnell. Ojeda compartió esta caricatura en sus redes sociales, que es un dibujo de él mismo en modo gimnasio, con modo gimnasio musculoso, levantando una constitución gigante, y le agradeció. ¿Qué hizo el mono Mario? Bueno, tiene cositas del mono Mario. Esa es la tanda que está. Sí. Ojeda, ¿sale fortalecido de este episodio? Mañana para lo ustedes. discutimos. Sí. La respuesta es sí. Sí, la claro. respuesta real es sí. La respuesta tibia es mañana te digo. No, mañana después de la entrevista que esa que nos queda. Bueno, sí. Vemos cómo sigue. Mañana conversamos con él en Desayunos Informales. Imperdible mano a mano de Nico y Sapo. No es un mano a mano, está Paula también. Increíble mano a mano de Nico, Sapo y Paula. Bueno, ahora se viene un increíble mano a mano entre Nico, el Sapo y quien les habla, con Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía y Finanzas. Quédense. El gobierno de Chamandu Orsi cierra el 2025 habiendo sorteado una de las paradas más clave para llevar adelante sus planes para el periodo, que es la aprobación del presupuesto nacional. No era algo evidente, como saben, el oficialismo no contaba con mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados, lo que le añadía una cuota de incertidumbre a la discusión. Sin embargo, la ley salió y el resultado dejó sorprendido al ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, así lo dijo, quien destacó el nivel de adhesión inusitadamente alto que se consiguió en el Parlamento. Bueno, como es la hoja de ruta del gobierno de ahora en más, se salvó este escollo importantísimo. Están expresados en este presupuesto las líneas que le van a permitir mejorar su nivel de crecimiento y su matriz de protección social. Bueno, de eso vamos a conversar con el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Gracias por recibirme. Con el jet lag. Después de tanto tiempo. No, ya llevo unos días acá, no debería tener jet lag. Bien, vamos a meternos obviamente con lo que planteamos al arranque, pero una que incluso la discutimos bastante ya en abril, ¿no? Hay que remontarse un poquito, que tiene que ver sobre la herencia, que se discutió bastante en el primer tramo de este gobierno y fue parte de la comidilla política. A principios de abril, cuando comparece el equipo económico ante la Comisión de Hacienda de Diputados, dejaste tirar una frase muy contundente, por su peso específico, pero también por el uso político que se le viene dando y que seguramente se le dé en un futuro, y es que el resultado fiscal del sector público consolidado en 2024 fue el más alto de los últimos 35 años. El resultado era de 4,2% del PBI, a lo que había que sumarle un 0,4% de subestimación, que se explicaba por estos famosos gastos diferidos y también el adelanto de impuestos. Sumaba total 4,6%. La pregunta es si esto es efectivamente así. ¿Se puede decir
que es el déficit más alto de los últimos 35 años, y si tienen cuantificados los gastos diferidos y adelantos del año 2019 como para solidificar ese argumento. Es el más elevado de un último año de gobierno, o mejor dicho, es el más elevado que hereda un gobierno cuando asume, según los cálculos que hicimos nosotros, que los revisamos en diversas maneras. Después estará la discusión de cuáles de esos diferimientos son prácticas habituales y cuándo no, pero lo que nosotros establecimos como diagnóstico es que había habido un conjunto de decisiones de envergadura que habían tenido relevancia en el impacto del desvío que finalmente había tenido lugar. Eso tiene que ver con adelantos de pagos tributarios por parte de las empresas públicas, tiene que ver con diferimientos en ACE, tiene que ver con la no materialización o no cumplimiento de algunos términos establecidos en contratos, todas cosas que podían encontrarse una justificación, pero la estimación, o sea, para nosotros lo más importante fue que la sorpresa fiscal con la que nos encontramos fue importante. Yo hago la pregunta porque no es, digamos, no es algo liviano tirar que, discursivamente y políticamente, decir que es el déficit más alto de los últimos 35 años, aunque sea en periodo de transición de un gobierno a otro. Porque salieron, obviamente, políticos de la oposición. Diputado Conrado Rodríguez, por ejemplo, controvirtió esto, diciendo que el déficit de 2019 fue con 4,4% y con los agregados 4,6%, pero que no tenía muy claro que si le agregabas los diferimentos y los adelantos de impuestos, no estuvieras por lo menos empardando con el déficit que ustedes presentaron. Según los números que nosotros hicimos, eso no era relevante. En este momento no te lo puedo contar con precisión, pero los diferimientos no eran relevantes. No. A ver, en cualquier caso, sí, lo más importante, en 2024, yo le pregunto a ustedes tres que son observadores relevantes de la realidad nacional, ¿ustedes tenían en mente que el déficit fiscal al final de 2025 iba a ser del entorno del 4,1, gobierno central BPS? Vivíamos en un espejismo fiscal, esa fue nuestra tesis. La proyección fiscal que tenía el sector público para el resultado 2025 era 2,8 y el sector privado, el más pesimista, hablaba de 3%, va a ser por encima del 4%. Y eso fue por acciones inerciales que tuvieron lugar a partir de decisiones que se tomaron durante 2024. Yo creo que esa es una discusión igual en cualquier caso superada. Me parece a mí que a los efectos donde estamos hoy debemos mirar para adelante, pero lo que sí te puedo decir es que a los efectos de la gestión del gobierno nosotros destinamos una buena parte del tiempo de los primeros 6 meses a resolver cosas, a ordenar cosas que no estaban encaminadas adecuadamente, todo lo cual tuvo un efecto fiscal relevante que nosotros no esperábamos tener y por tanto nos obligó a tomar decisiones o a precipitar decisiones que íbamos a evaluar, pero que las tuvimos que tomar en el proceso presupuestal, como por ejemplo el tema del impuesto mínimo global. ¿Y cómo dirías entonces que está parada la economía uruguaya en este momento? Dijiste hace relativamente poco que cualquier indicador que uno mire en la estadística pública no permite hacer otra cosa que concluir que se está registrando una leve desaceleración. No sé qué relevancia le das a eso. La relevancia que le doy es la que para nosotros el centro de la atención es el crecimiento y por lo tanto el clima de inversiones, y que cualquier escenario que provoque una desaceleración del crecimiento que esperamos es algo que estamos mirando con cuidado y de cerca. En cualquier caso, tenemos indicadores que esa desaceleración que estamos identificando tiene factores de tipo permanente, transitorios, y algunos otros que podrían ser de naturaleza permanente. Entre los transitorios está el cierre inesperado de la refinería como consecuencia del accidente que tuvimos en la boya petrolera. Tenemos algunas paradas ahora que están teniendo lugar en el cuarto trimestre de las plantas de producción de celulosa básicamente por mantenimiento, y después como elemento más permanente observamos que hay una evolución de la recaudación tributaria, una evolución del IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, que nos llaman la atención. En cualquier caso, nosotros tenemos establecido un crecimiento para este año el 2,6, todas las estimaciones que tenemos nos dicen que va a estar por encima del 2,3. Estamos hablando de desvíos en lo que era nuestra proyección que están dentro del margen de error de lo que cualquier estimación puede dar. No hay nada que por ahora nos esté sorprendiendo, pero sí estamos siguiendo de cerca esto porque está en el corazón de nuestra estrategia de política económica. Y esas variaciones que decís que serían
pequeñas en todo caso, podrían influir en la trayectoria fiscal que tiene previsto el gobierno? No para el año 2025. En el año 2025 nosotros estamos haciendo todo el trabajo que es necesario para que el objetivo de cerrar el resultado fiscal del gobierno central BPS en torno al 4,1% del PIB se mantenga. Esa es nuestra proyección fiscal y eso no cambia, eso está en el programa financiero y de hecho estamos trabajando en este momento activamente para cerrar los números del año que nos permitan converger a eso. Hablemos un poquito capaz de cosas no tan macroeconómicas, sino que tienen que ver con el crecimiento del país. Uno de tus tópicos preferidos es esa idea de desarrollar un tercer gran eje de transformación productiva, como lo fue en su momento la agricultura o la forestación. Y en su momento hablabas de que podía venir por el lado del agua, ya sea como materia para generar energía o para la producción de alimentos o lo que sea. ¿Este gobierno va a avanzar significativamente en esta transformación en específico y tienen pensada alguna otra más? Bueno, lo que tenemos en este momento sobre la mesa en materia de agua es un plan de riego que está coordinado por Tabar Aguerre, que precisamente la idea es promover un programa de desarrollo del riego multipredial, aprendiendo las lecciones del país en el pasado. Eso está dirigido directamente a aumentar la productividad del sector agrícola en aquellos lugares donde el riego hoy no está generalizado y completando lo que el sector privado ha venido haciendo con no iniciativas multiprediales, pero ese es un capítulo central al cual le atribuimos mucha importancia, cuyos resultados son el aumento de la productividad en el sector agropecuario. Un segundo capítulo es, completar las obras necesarias para darle una mayor firmeza al acceso al agua potable del área metropolitana de Montevideo, donde también hay inversiones que se están concretando en la transformación del proyecto Arasatí en el proyecto Neptuno, digamos. Está la continuidad de los programas que tienen que ver con saneamiento, pero luego está toda la discusión para poder darle crecimiento a lo que estamos atrayendo inversión en materia energética. Tenemos varios proyectos en data centers y varios proyectos en la producción de energía donde el suministro de agua y el acceso a agua son relevantes y en eso estamos trabajando justamente con el cuidado necesario para poder disponibilizar esa agua, pero al mismo tiempo con el cuidado del respeto a la normativa medioambiental. Así que ahí están los focos en los que estamos trabajando con agua. Yo diría que agua y energía son dos capítulos que atraviesan transversalmente una serie de inversiones que estamos en condiciones de captar, tanto para mejorar la producción agropecuaria como para poder generar inversiones en producción de energía y en, por ejemplo, data centers. En ese sentido, ¿qué es lo que hay más o menos seguro en la cabeza del gobierno respecto a la captación de inversiones? Bueno, tenemos varias cosas. En este momento tenemos un data center en proceso de desarrollo y te diría que estamos con 3 o 4 proyectos que están siendo evaluados en su localización, en su impacto en la necesidad o la demanda de energía eléctrica, en sus efectos colaterales, por ejemplo, en el consumo de agua y cosas por el estilo. Eso hay 4 proyectos concretamente que se están evaluando. Luego tenemos los proyectos que están vinculados a energía, típicamente los proyectos de hidrógeno verde, donde se está avanzando en diversos frentes, en el frente energético, en el frente de la localización, en el frente de los permisos ambientales. Está la discusión de su ubicación, que en principio está establecida donde está, pero que tenemos, como ha sido establecido públicamente, algunas observaciones o objeciones en Argentina, donde estamos trabajando, pero ese es un capítulo central de inversión. Y después tenemos una constelación de proyectos, algunos que tienen que ver con producción, derivados de producción de madera, otros que tienen que ver con la producción agrícola a partir de cereales, donde la captación de inversión de Uruguay está teniendo hoy una oportunidad a partir del tratamiento arancelario diferencial que Uruguay tiene con otras localizaciones. Típicamente, en la medida que Uruguay tuvo un incremento de aranceles, pero menor proporcionalmente que algunos otros lugares, estamos observando algunos intereses de inversores que vienen a buscar aranceles más bajos en Uruguay respecto de los que tienen que pagar en su país de origen para el rubro en el que están trabajando. Y ahí estamos observando un incremento concreto de proyectos que se están ejecutando y de otros que están en perspectiva, además de la continuidad de todo el proceso de inmobiliario que tiene lugar en diversas partes del territorio, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tan lejos o cerca entendés que se va a estar de ese 20% que has manejado como número mágico de inversiones en relación al PBI que necesitaría el Uruguay para crecer a los niveles que vos entendés que necesita crecer? Por ahora no estamos cerca.
tenemos que trabajar con mucho énfasis en las medidas COMAP, tenemos que trabajar en el desarrollo, en la venta de Uruguay en el exterior, tenemos que apostar a podernos integrar de manera más proactiva en el mundo internacional tan complejo en el que estamos para poder seguir vendiendo Uruguay como un lugar atractivo de inversiones. Estamos lejos de poder alcanzar ese 20%, pero estamos trabajando para empezar a aumentar de ese 16% del PIB, pero el objetivo es llegar sobre el fin del quinquenio a esa meta. Cuando hablas de medidas COMAP, entiendo mecanismos de exoneración de impuestos en contraprestación de algunas inversiones. Ahí hay otra discusión que va casi que en el sentido contrario, que es la revisión justamente del gasto tributario. Si Uruguay no tiene oportunidades de dejar de exonerar algunos impuestos que exonera para quienes en algún momento se entendió que había que darle una flexibilización y hoy ya no serían inversiones que Uruguay necesite necesariamente, valga la redundancia, exonerar de impuestos. Ahí, ¿cómo está planteada la discusión? Bueno, la discusión es que en este momento lo que es crucial es acelerar el crecimiento y para eso, porque eso es lo que nos va a permitir contar con recursos en el sector público para poderlos afectar a las prioridades de gasto, que son infancia, adolescencia, que es seguridad, y para eso el crecimiento es vital y para eso la inversión privada es vital, y ahí por ahora nosotros entendemos que esa renuncia fiscal o ese gasto tributario que se estima en el 2,3% del PIB que tenemos hoy establecido, sigue siendo una cifra a la que tenemos que mantener, lo que no quiere decir que las formas en las que realizamos esa renuncia tributaria no tenga que ser objeto de revisión. De hecho, estamos trabajando en el equipo económico para perfeccionar, para volverlo más eficiente, para saber que estamos apuntando a las inversiones que pretendemos apuntalar, porque son las que generan más efectos sobre el empleo, más efectos sobre el dinamismo de la economía. Uh-huh. Has dicho también que por economía política Uruguay por general difiere todo lo que puede los cambios necesarios para enfrentar problemas que conoce de memoria. Ministro de Economía Gabriel Odone, esto lo decía antes el ministro, ¿están mapeados cuáles son los grandes cambios necesarios para Uruguay y si se van a encarar también y cuáles no se van a encarar en este periodo? Los temas más importantes es que Uruguay tiene que, yo diría tres grandes temas. El primero es la necesaria aumento de la productividad para poder precisamente ser más eficientes con los escasos recursos que tenemos, y eso supone una agenda de reformas amplia en el sector público, en el funcionamiento de los mercados, sobre todo en el sector no transable. Ahí hay una agenda de trabajo sobre la que estamos trabajando, ya hicimos algunas cosas en la ley de presupuesto, algunas con éxito, otras sin éxito. Menciono, eliminamos la tasa ANSE, que era una tasa que Uruguay cobra por una actividad que no existe más, seguimos reduciendo la tasa que el DATU cobra en las actividades de exportación, estamos eliminando algunas tramiteríos que son absolutamente redundantes, como lo que se conocen como los certificados negativos, cosas que son muy estrambóticas que no vale la pena detallarlas. Por tanto, ese capítulo nosotros tenemos una continuidad. ¿Sin éxito cuál es? Sin éxito una, que es el desglose, como se le llama en la jerga legislativa, algo que se entierra en un lugar muy lejano, que es la eliminación de la intervención preceptiva de los despachantes de aduana, pero algo en el que vamos a seguir insistiendo. En el resto sí, fueron todas normas aprobadas en el cambio presupuestal. Ahí hay un gran capítulo donde tenemos que trabajar en coordinación con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, para introducir, con todo lo que es la constelación de Uruguay Innova, para poder introducir estímulos a la innovación fuertemente orientados al aumento de la productividad. Pero eso supone también revisar algunos lugares donde la regulación o donde el funcionamiento del mercado no es suficientemente eficiente. Eso incluye el sistema financiero, donde estamos avanzando en algunos cambios en normativa en CAJES, donde estamos tratando de promover que el sistema financiero se involucre más en la originación de crédito y en el uso de los pesos y no tanto de la originación de crédito en dólares, etcétera. O sea que ahí hay todo un capítulo que tiene que ver con mejoras de productividad, están los estímulos a la inversión, con el propósito precisamente de hacer que la economía crezca a tasas más altas, de manera tal de contar con los recursos necesarios, sobre todo para priorizar el fortalecimiento de nuestro sistema de protección social, que es el segundo gran objetivo. Nosotros, y eso ya está plasmado en el presupuesto, de hecho ya la priorización de que el incremento presupuestal establecido del 40% para infancia y adolescencia indica hacia dónde quiere ir el gobierno. Nosotros creemos que hay
hay una matriz de protección social que es muy potente para aquellas personas que están integradas de manera permanente o casi permanente al mercado laboral formal, pero que hay un grueso de personas que son los hogares vulnerables, que diría yo que son algo más de 700.000 personas en Uruguay, que están desprotegidas, a las cuales hay que protegerlas, dándoles más oportunidades de empleo, facilitándoles su acceso, su capacitación y su calificación para poder insertarse en el mercado laboral, facilitando el sistema de cuidados para aquellos hogares en los cuales las madres son las jefas de hogar y no tienen oportunidad de salir a trabajar. Bueno, ahí hay todo un capítulo de iniciativas que el presupuesto aprobó y que ahora tenemos el desafío de ejecutar a través del MIDES, a través del Ministerio de Salud Pública, etcétera, precisamente para hacer que esa protección social permita a esas personas aprovechar oportunidades que el mercado laboral puede estar dando. Y el tercer punto es el tema de la seguridad, que es donde está el reclamo más importante de la población en términos de su demanda, donde estamos apuntalando con recursos al Ministerio de Interior con el propósito de que ejecute su plan de seguridad nacional, y por otro lado nosotros poder permitirle al Ministerio del Interior precisamente tener abordajes alternativos a cómo ha sido hasta ahora, donde hay una complejidad muy importante. Esos son los tres ejes que son cruciales para algo que es fundamental para dos cosas. Una es para nuestro modelo de convivencia, que yo creo que en este mundo en el que estamos es altamente valorado. Basta salir de Uruguay, reunirse fuera de Uruguay para darse cuenta que nuestro modelo de convivencia sigue siendo un factor diferencial. Y ese modelo de convivencia es un modelo de convivencia intenso en un rol del Estado en el cual tanto la orientación de políticas públicas como los estímulos a la inversión, como en la protección de los derechos básicos de las personas, entre los cuales la seguridad es uno clave, tenemos que reforzarlo. Es interesante que te metas con seguridad, porque a veces cuando vemos la seguridad y el Ministerio de Economía, no tendemos en el discurso público a asociarlo tan linealmente. A veces queda como, bueno, dígame cuánta plata le puedo poner a la seguridad o no. ¿Y cuál es tu visión sobre la seguridad? Porque no hay un tema interesante ahí, es que el gasto en seguridad viene aumentando, ¿no? Constantemente, no así los resultados en materia de seguridad. ¿Hay ineficiencia en cómo gastamos la plata en seguridad, por ejemplo? Yo quiero ser muy cuidadoso porque voy a opinar en este momento como un simple observador de la realidad. Estoy lejos de ser un experto, pero lo que personas que me merecen confianza y que conocen del tema me han ido enseñando es: Uruguay, como en muchos aspectos, tiene una institucionalidad y un conjunto de herramientas que están puestas a disposición para atacar el problema de seguridad, que están obsoletas para los desafíos que la sociedad enfrenta hoy. Por ejemplo, prestar la atención a esa tasa de abandono elevada que tiene secundaria y que genera, que está jalonada probablemente por desinterés de lo que el sistema educativo genera, pero que también está jalonada por lo que en el territorio se visualiza como oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de acceso a confort y a consumo, está en el corazón de un problema que está asociado a la delincuencia. Una buena parte de esas personas, ni mucho menos la mayoría probablemente, pero una buena parte tiene un incentivo permanente para estar fuera del sistema educativo, que es lo que el territorio le ofrece como medio de vida. Y ahí hay un enfoque de la seguridad tradicional, que es el enfoque de pensar que si uno llega con las instituciones tradicionales, el sistema educativo como estaba establecido, el sistema de seguridad como estaba establecido, puede neutralizar el aumento de los procesos violentos, es un enfoque probablemente que esté obsoleto, y que lo que se requiere es una mirada distinta, porque en el fondo lo que estás haciendo en materia de seguridad es compitiendo, y es así, compitiendo con actividades que están fuera del mercado o con actividades que no están pudiendo ser controladas por un deber principal del Estado, que es precisamente garantizar la seguridad. Entonces, la forma en la que el delito en la que ni siquiera el delito de alto valor o de alto volumen, sino el microdelito está tomando forma, es una creciente adhesión de personas como consecuencia de una institucionalidad que no está preparada o tiene herramientas antiguas para enfrentar el problema. Claro, pero ahí entonces es bastante desalentador lo que presentas. No, porque diagnóstico está muy bien planteado. Sí, claro. Y como hay un conjunto de lineamientos que el gobierno está llevando adelante, que están inspirados en la necesidad de combinar la represión con
los temas vinculados a el acceso a empleo, el acceso a la permanencia en el sistema educativo, por eso las becas que estamos por eso te digo, poniendo sobre porque la mesa. tenés una deserción importante en educación media, que es lo que es el problema endémico que tiene Uruguay. Tenés una oferta por el lado de la ilegalidad mucho más atractiva en términos de remuneración. Eso es lo que tenemos que combatir. ¿Pero vos lo podés combatir con unas becas? No, absolutamente. Lo podés combatir con un profesor, digamos, inspirador, o falta mucho más que eso? Mucho más que eso. Lo que falta ¿qué es lo que propone este es gobierno? la generación de empleos de calidad, la generación de un efecto de demostración de que el camino de pertenecer al funcionamiento de la economía en su funcionamiento normal genera una relación, si vos querés, riesgo-retorno mucho más equilibrada que la que hoy está, que es absolutamente asimétrica, porque el riesgo en el que incurro, verdad que es alto, pero en realidad el beneficio que puedo obtener es muy alto y por tanto yo incurro en riesgo. Esa relación riesgo-retorno hay que cambiarla. ¿Cómo? Con políticas de empleo activas, con políticas de capacitación y de sistema de cuidados que el gobierno está desarrollando y que está promoviendo en el sistema, en el proceso presupuestal, que le deben dar a lo que ocurre en el territorio otras alternativas para que esas personas que hoy están fácilmente o que son sensibles a ser capturadas por este tipo de operaciones tengan menos camino. Y yo digo, y acá creo que tenemos una cuestión de humildad todos los uruguayos. No le hemos encontrado el problema. Un fenómeno que no es local, ¿no? Este fenómeno de, digamos, donde el Estado y los mercados tradicionales dejan de poder operar en el territorio, es un fenómeno que está presente no solamente en Uruguay, sino que en toda la región e incluso fuera de la región. Basta que veamos cosas que ocurren en Europa, lo que Holanda o Suecia han declarado en relación al fenómeno del avance del crimen organizado. Yo creo que tenemos un desafío como sociedad y pensar en herramientas distintas para precisamente combatir estas actividades que dejan al Estado fuera de su capacidad de control y a su vez dejan a los mercados sin darle capacidad de oportunidades para que estas personas se inserten. Esa es la forma que hay que concebir el problema, con instrumentos que estamos aprendiendo sobre el camino. Pero yo creo que en esto en Uruguay hay una acumulación, hay gente que está trabajando en el Ministerio del Interior hoy, instrumentando el plan de desarrollo, que ha trabajado en esto en gobiernos anteriores y hay una visión justamente que no es ni la represiva ni la de la acción social pura. En eso creo que el plan que va a instrumentar o que va a poner sobre la mesa el Ministerio del Interior y que está consensuando con el sistema político, contempla una aproximación de este tipo. Pero hay elementos cruciales donde hay que trabajar: cárceles, mercado de armas y fronteras. Esos tres lugares son cruciales. Ahí es donde estamos también volcando recursos para poder, sobre todo en fronteras y cárceles, para poder de alguna manera circunscribir el problema. Pero Te quería preguntar por las cárceles, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, vos mencionabas ahora cierta continuidad, ¿no? Diego Sanjurjo, que es una persona que viene del gobierno anterior, está trabajando en también, ha hecho mucho énfasis en una situación insostenible en las cárceles, ¿no? E incluso insostenible a nivel económico, ¿no? Se calcula más o menos $1.000 por preso, una cosa así. El tema es que cada vez son más los que van del 70% de reincidencia, los que agarrás, ¿no? Otros capaz que no los agarrás, pero vuelven a la misma rosca. En algún momento económicamente se vuelve insostenible eso. ¿Qué chance va a haber de que este gobierno en un momento haga una inversión fuerte en el sistema carcelario para cambiar esa lógica? La chance principal es que nosotros logremos efectivamente cerrar la situación fiscal, quiere decir estabilizarla y ponerla en trayectoria sostenible, para lo cual el crecimiento es clave y eso nos va a dar los recursos y la posibilidad de tener una estrategia creíble. Eso no va a ocurrir en 2025, no estuvimos en condición de hacerlo, pero estamos trabajando firmemente para que en la ley presupuestal de 2026 podamos tener un incremento de asignación presupuestal 2027 en aras de contemplar todo lo que adicional a lo que estamos haciendo podamos hacer en materia de protección social y de esquemas de inclusión ciudadana, y a su vez en todo lo que tenga que ver con dar recursos a la seguridad. Esas son las dos prioridades, y la inclusión ciudadana y la protección social focalizada en infancia y adolescencia. Esos son los caminos que tenemos. Precisamos más recursos, para eso precisamos crecer más y para eso precisamos tener una estrategia fiscal que nos permita despejar incertidumbres que están planteadas cuando tenés un déficit de 4,1%. Pero en el escenario óptimo, ustedes lo ven en 2027 esto. El escenario
óptimo es, ya se empezaron a hacer cosas, tenemos un plan de seguridad, tenemos recursos asignados al Instituto Nacional de Rehabilitación, tenemos recursos asignados a mayor dotación de policías, ya votados en el Parlamento, cuya vigencia empieza el 1 de enero. Ahí va a haber una primera aproximación. Tenemos recursos para becas, tenemos recursos para programas de transferencias que van a atajar la emergencia que tenemos en 2026. Lo que pensamos es que precisamos dotar de más recursos mientras esas políticas empiezan a madurar, y creemos que eso lo vamos a lograr de cara al 2027, pero ya en 2026 estamos haciendo cosas. Una última vinculada a este tema, por lo menos de mi parte. Hay otro actor posible, que son las agencias, los organismos internacionales y los préstamos. Ayer estuvo Emiliano Rogido aquí en el programa, asesor del Ministerio del Interior, habló de distintas posibilidades de préstamos de parte de, o líneas de crédito de parte de organismos internacionales para algunos proyectos puntuales vinculados a seguridad. Eso, en relación a los planes del Ministerio de Economía, ¿es algo que supone algún tipo de restricción nosotros es tenemos anualmente, Uruguay necesita 6.200, 6.300 millones de dólares aproximadamente de financiamiento para cerrar sus cuentas públicas para lo que hacemos hoy. De esos 500, 600 millones de dólares son de organismos internacionales, el resto del mercado. Yo diría que es restricción al financiamiento para poder desplegar políticas, a priori no existe, por supuesto. Está dentro de este número para que la deuda no crezca en relación al PIB y no se vuelva insostenible, pero nosotros margen de maniobra para apuntalar programas para fortalecer el sistema de seguridad del país, tanto en cárceles como en la gestión operativa, eso está disponible. El punto clave es articular esos programas y el acceso al financiamiento estatal. Para el Ministerio de Economía eso no constituye una restricción, lo que constituye una restricción es que el monto global es de esa magnitud, 6.200, 6.300 millones por ahora. En la medida que el Producto Bruto sea mayor, esos 6.200, 6.300 van a poder eventualmente crecer sin afectar el equilibrio macroeconómico, que es que la relación deuda-producto no puede crecer a largo plazo como ha venido creciendo del periodo anterior. Al rescate de, digamos, esta espera a que se estabilice la economía, que el país empiece a crecer. Pero vení, no es una espera, porque si no estás transmitiendo la señal, o yo capaz que soy yo el que lo estoy transmitiendo, de que estamos en una suerte de esperar porque las cosas mejoren. Sí. Y eso no es así, porque el presupuesto, en el presupuesto que acaba de ser aprobado por el Parlamento, no solamente por los incrementos presupuestales que el Poder Ejecutivo modestos remitió, sino por las reasignaciones presupuestarias que los propios legisladores hicieron, la priorización o el reforzamiento a los temas de educación, a los temas vinculados a la infancia y adolescencia, comprendiendo todos los capítulos, y a los temas de seguridad, están súper presentes. Estamos en ejecución, estamos mejorando la asignación presupuestal para 2026 y creemos que vamos a dar chance con más recursos a partir del 2027. Acá la clave es saber qué queremos hacer y cómo lo hacemos, y eso es lo que creo que está desplegando el Ministerio del Interior y en su manera el Ministerio de Desarrollo Social. Iba a decirte igual, ¿no? Y vino también la educación tributaria, a decir del Ministerio de Economía. Pero viene al rescate, digamos, de esta escasez de recursos, si se quiere, el PIT-CNT, y les propone poner esta sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas de carácter anual, que alcanzaría unas 25.000 personas que poseen entre $1 millón y algo más de 1.000 millones de dólares, para justamente hacer un poco más de caja para desplegar estos proyectos que tiene este gobierno. Del Ministerio de Economía, el gobierno han visto no con buenos ojos esta propuesta. Ahora que está directamente no estamos de acuerdo. Bueno, exactamente, pero siempre, ahora que apareció el proyecto, digamos, y han aparecido sus interlocutores y que se suman, digamos, la mirada del CIMBE, por ejemplo, ¿siguen pensando que es un proyecto que puede afectar el clima de negocio del país? Mira, yo te diría lo siguiente. Las modificaciones tributarias que el gobierno ha puesto sobre la mesa y que han sido aprobadas por el Parlamento van exactamente en esa dirección. Hay tres grandes vertientes de los cambios tributarios que nosotros hemos promovido. En primer lugar, estamos hablando de el gravamen a las multinacionales. Todas las compañías que facturen más de 750 millones de euros van a ser pasibles de pagar en territorio uruguayo el impuesto global, y era un dinero que se está pagando en el exterior que nosotros estamos reteniendo en Uruguay. Segundo, estamos por primera vez
desde la reforma tributaria del 2007, introduciendo modificaciones tributarias que permiten gravar a todas las colocaciones financieras en el exterior todos sus rendimientos. Eso, tanto en la reforma del 2007 como en los cambios que se habían sido implementados en 2011, con gobierno del Frente Amplio, esta decisión que estamos tomando nosotros, o que ya tomamos nosotros, no había sido implementada. O sea que nosotros estamos yendo, y el tercer mecanismo es el aumento de la mejora de la recaudación, el aumento de la eficiencia. O sea que nosotros estamos, y de eso vamos a obtener aproximadamente 1.5, esa es nuestra estimación, anual de ajuste tributario, digamos, de incremento de recursos. ¿Y eso qué supone? Que es más dinero de lo que aparentemente se ha divulgado que esta iniciativa podía tener lugar. O sea que nosotros, la primera respuesta que damos es este camino de introducir cambios tributarios que no afectan los impuestos sobre el trabajo, los impuestos sobre la renta de las empresas domésticas y sobre el consumo, es el camino que iniciamos en este periodo de gobierno y que pusimos en la mesa arriba del presupuesto y que va a recaudar más de lo que estas estimaciones dicen. Primer elemento. Segundo elemento, nosotros, la razón por la que creemos que adicionalmente no es conveniente introducir un cambio de este tipo es básicamente porque creemos que el ajuste fiscal que estamos haciendo es suficiente para estabilizar la relación del PIB, no precisamos más recursos, tenemos que despejar el debate tributario, no hay más debate tributario en este periodo por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa, salvo un evento sobreviviente grave, y sobre todo tomando en cuenta que una iniciativa de este tipo, que es bienvenida, que yo creo que es extraordinariamente positivo que Uruguay discuta este tipo de temas, esto es lo que se discute en el mundo, este es un debate que está teniendo lugar en Europa, es un debate que ha tenido lugar en Estados Unidos, es altamente bueno tenerlo, pero tenemos que ser conscientes que no se aplica en ningún lugar del mundo, que la probabilidad de que una aplicación parcial en un país hace que los recursos que se vayan a obtener sean un número muy difícil de estimar, porque si hay algo que tiene ese grupo al que está dirigido estos impuestos para moverse rápidamente en su localización tributaria es muy alta, y por tanto yo creo que es una buena iniciativa, es una buena discusión, requeriría de una coordinación entre países, como es el impuesto global, que al final del día sigue un esquema de este tipo. Cuando un conjunto de países lo emprenden, es un camino que se puede recorrer, pero que creo que el mundo está lejos de poder alcanzar eso. Pero espantaría, espantaría es una palabra muy, muy fuerte, pero digamos, desalentaría a extranjeros a obtener residencias fiscales en Uruguay de plano, y a los que ya la tienen a irse en un grado importante. Nuestra impresión es que seguramente, de hecho acabamos de pasar nosotros por los cambios que hemos introducido, que creemos que son más desafiantes que los que están propuestos en la iniciativa que plantea el PIT-CNT, y acabamos de pasar por una enorme revisión y una enorme cantidad de intercambios con asesores, con inversores que digamos, su primera reacción es: nos vamos de Uruguay. Digamos. Nosotros creo que eso lo hemos logrado estabilizar porque hemos hecho un diseño muy consistente, pero que un agregado de este tipo lo que sí arriesgaría es a una salida de recursos y de inversiones en Uruguay que tienen efectos dinámicos muy importantes, porque muchas de estas personas residen en Uruguay, consumen en Uruguay, pero toman decisiones de inversión en Uruguay. Por tanto, Uruguay compite a nivel global precisamente siendo un país atractivo para la residencia fiscal y para la atracción de inversiones. Esa es la estrategia nuestra. Los cambios que hemos instrumentado van en la dirección que la propuesta del PIT-CNT quiere hacer, pero de una manera que recauda más, según nuestra visión, y a su vez con capacidad de evitar riesgos adicionales de fugas de este tipo de inversiones. Y por lo tanto, la iniciativa, mi mensaje más importante es: el gobierno no tiene iniciativas tributarias adicionales en este periodo de gobierno, salvo ante una circunstancia sobreviniente absolutamente extraordinaria. Y por tanto, es muy bienvenido el debate, es una muy buena cosa que esté sobre la mesa, pero no va a formar parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo. Hacer ruido, no, más que sea una buena idea, ¿no? Hacer ruido político al interno de la fuerza de gobierno. La discusión política de cuál es la motivación que lleva a los impulsores y cuál es la motivación que lleva a quienes se han sumado a esta decisión es una discusión que yo no la voy a valorar como ministro de Economía. Yo diría pero es una discusión que en Europa tiene lugar y que no tendría ningún sentido silenciarla o evitarla si hay gente que efectivamente lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Que me parece que eso es importante. En muchos de los lugares donde esta iniciativa está puesta sobre la mesa está
hecha por fuerzas políticas de izquierda que no integran los gobiernos. Mélenchon en Francia, en su momento Podemos en España. Lo bueno que tiene nuestro sistema político es que nuestros partidos políticos son cachol, y adentro del partido político tenemos visiones complementarias, afines ideológicamente, pero a veces con énfasis diferentes. Y bueno, en Uruguay, en la medida que eso es así, hay sectores de la izquierda que en otros lugares del mundo están fuera del sistema de gobierno, que están dentro del partido de gobierno, que tienen esta iniciativa, y por eso yo como ministro lo único que puedo decir es bienvenido el debate, interesante los aportes que los colegas han hecho sobre ello, pero no es una iniciativa que el gobierno comparta, acompañe y que vaya a implementar. ¿Y cómo te cae justamente ese debate o esa tensión casi histórica por lo menos desde que el Frente Amplio está en el gobierno, que existe con esos sectores de la izquierda que bregan por una mayor urgencia distributiva? Porque en el fondo es eso, vos decís, bueno, el ajuste fiscal, lo dijiste así, que hizo este gobierno, en realidad recauda más que esta propuesta aparentemente, pero lo que te van a decir esos sectores que proponen esto es, bueno, pero no son contradictorias una y la otra. Sumémosle a ese paquete estas otras medidas porque hay urgencias que no se pueden postergar. El arte de esta profesión, que es la del hacedor de política, es hacer que la justicia distributiva se pueda hacer. Está lleno de iniciativas o de agendas políticas muy bien intencionadas, en el mundo, y aquí cerca, aquí enfrente, que cuando vos no sabés equilibrar tu énfasis distributivo con tu necesidad de generar recursos para que lo que tengas algo que distribuir no está suficientemente equilibrado, te podés quedar con un conjunto de ideas que son en la práctica o en el discurso atractivas, pero que en la realidad terminan en un gran fracaso económico. Yo diría que lo que hemos visto en algunos últimos años en países de la región al respecto es ilustrativo al respecto. Entonces yo creo que el arte de la política distributiva, que es el fin último de la responsabilidad principal de un gobierno de izquierda, que es precisamente hacer que los recursos que el país genera se distribuyan de manera equitativa, es hacer que eso ocurra, y hacer que eso ocurra supone encontrar un equilibrio muy delicado, muy fino, entre hacer que la economía crezca, que haya recursos, que haya generación de empleo, que no haya fuga de capitales, y al mismo tiempo, porque eso es lo que me va a permitir distribuir. El otro camino es un camino en el cual, en la teoría, debería funcionar, pero cuyos efectos dinámicos no conozco, y por lo tanto es probable, es posible, mejor dicho, que esos recursos que yo tendría para distribuir no se materialicen nunca, y por lo tanto lo que tenga es una rebaja generalizada de la plata que tengo para distribuir, y por tanto un efecto nulo o incluso eventualmente negativo sobre el objetivo original. Entonces esa es nuestra aproximación, encontrar ese equilibrio, porque la responsabilidad de la política económica es generar recursos para que la población tenga niveles de bienestar y de acceso al confort importantes de la manera más justa posible. Nosotros creemos que la aproximación que estamos haciendo es la más correcta, creemos que la propuesta de los compañeros no está en el centro de lo importante o lo prioritario en este momento, y por tanto creo que hay mucho más energía y tiempo para gastar en cómo hacemos para los recursos que tenemos, gastarlos mejor y efectivamente ponernos a disposición de programas de gasto que tengan eficacia y tengan eficiencia, que seguir pensando en cómo obtengo más recursos, que si la economía se mueve en la dirección que tenemos, vamos a tener los recursos necesarios para alcanzar una reducción de la desigualdad o una continuidad de la reducción de la desigualdad. Hay que hacer una pausa, seguimos conversando después con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Seguimos conversando con Gabriel Odone, el ministro de Economía. Algunos temas de coyuntura y que están en la agenda, ¿no? Por ejemplo, la propuesta del preaviso de despido que impulsa el Ministerio de Trabajo. ¿Cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía? Bueno, en realidad te diría que no se trata simplemente de unas apreciaciones que el subsecretario de Trabajo y después el ministro de Trabajo realizaron en relación a un tema que está en la agenda con la OIT, y que por tanto entiendo que va a ser presentado al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo evaluará y eventualmente considerará cómo lo tratan. En principio yo no he tenido oportunidad de discutir, ni de conversar, ni de informarme sobre la iniciativa, los fundamentos. A partir de lo que ha sido este planteo, sí me he estado asesorando con algunas
colegas que entienden de temas de mercado laboral, sobre experiencias en otros lugares. Efectivamente, estas experiencias existen, son bilaterales, no son unilaterales, o sea que el preaviso le corresponde a las dos partes, al empleado y al empleador, con efectos que en algunos casos son negativos, porque si el preaviso es muy anterior, termina generando un desincentivo al trabajo en los meses o en el periodo, en el tiempo que eso transcurre, con otros casos que no, que eso no ha sido así. O sea que la evidencia comparada no es concluyente. Y pero por tanto, esa frase de complicar los despidos es complicar la contratación. ¿Es correcta esa frase? Complicar los despidos es complicar la contratación. Yo creo que la intervención del Estado para regular la actividad económica y por lo tanto velar por la seguridad del empleo es algo totalmente legítimo, forma parte de lo que es los acuerdos institucionales que el mundo occidental tiene establecidos, en muchos casos promovidos por la socialdemocracia, en Uruguay promovidos por el vallismo, y creo que es un camino correcto. Lo que hay que ser cuidadosos es que esos avances en la legislación para proteger digamos, al empleo, no al puesto de trabajo, sino al trabajador, no afecten la posibilidad precisamente de generar nuevo empleo. Nosotros creemos que es un debate otra vez legítimo, razonable. Yo no conozco toda la información, pero por ahora es una iniciativa que no ha sido discutida a nivel de Poder Ejecutivo y que yo no he tenido oportunidad de conversar con las autoridades del Ministerio de Pero Trabajo. sí se discutió, o sea, hay objeciones que plantean las cámaras empresariales, Sí, claras. correcto. Y hay beneficios Discusión que... pública, digamos. Es un debate que ha tenido y hay la beneficios que pública. ha planteado el propio ministro Castillo. O sea, ¿de en qué lado está O'Donnell? Del lado que cuando tenga más claridad respecto a lo que el ministro Castillo propone, para poderlo discutir con él y para poderlo discutir a nivel del seno del Poder Ejecutivo, y que el presidente de la República también entienda esta iniciativa, es el momento en el que me someteré. No descarto que sea una idea impracticable. Confieso que al no haberla discutido no tengo elementos más que para decir esta. ¿Pero puede hacer ruido en el clima de inversiones, por ejemplo, esta discusión? Si no se maneja adecuadamente y no se comunicacionalmente, sí lo puede hacer, pero en realidad, a fuerza de ser justos, todas las iniciativas que van hacia protección de derechos pueden hacer ruido, y eso no nos debe impedir considerarlas, discutirlas y eventualmente implementarlas con fundamento. Yo no creo que no se pueda hacer nada para no afectar el crimen de inversiones. Hay cosas que hay que hacerlas y hay que explicarlas. A nosotros mismos en el Poder Ejecutivo nos pasó ahora con la implementación del impuesto mínimo global. Tuvimos ruido de todo tipo con la Cámara de Zonas Francas, con usuarios de zonas francas, y nosotros, si bien entendíamos que ese era un riesgo en el que incurríamos y los legisladores de la oposición nos lo hicieron notar, nosotros decidimos avanzar igual porque entendíamos que era necesario, lo explicamos. Y en esto es lo mismo. La razón por la que genera ruido no es lo que nos debe impedir discutirlo, considerarlo y evaluarlo. Lo que tengo que entenderlo mejor. Ya que mencionaste el impuesto mínimo global, ¿en qué está el trabajo del Ministerio en relación a su aplicación? Era algo que ya, por su propia forma de aplicación, es 18 meses después de ser aprobado, pero entiendo que hay mucho que trabajar para que les quede claro a todos cómo va a terminar funcionando. No te haces una idea del trabajo que está dando esto en estas horas en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay que escribir toda la reglamentación, que es crucial, esa reglamentación, para las empresas afectadas por esto, para el tratamiento contable y de las previsiones que tienen que hacer y de los temas de cumplimiento que tienen que hacer en las matrices, producto de cómo va a ser, cómo es el detalle de aplicación. O sea que en este momento el equipo de la seguridad tributaria, liderado por Álvaro Romano, está trabajando de manera muy intensa precisamente para tener finalizada la reglamentación lo antes posible, porque el impuesto, te acordás que rige a partir del primero, tiene vigencia en el ejercicio 2025, así que esto tiene que estar disponible, la reglamentación, de manera muy rápida. Ahora Yo vi primeros borradores, de cómo sigue eso, es muy complejo. Una pregunta. Pero estamos llegando a concluirlo. Ahí parte de la discusión estaba, bueno, si algunas empresas se sienten afectadas en la medida de que tienen tratados con el Uruguay o eventualmente están dentro de zonas francas, podían accionar contra el Estado uruguayo. Ustedes desde el Ministerio se han enfocado en decir, bueno, esto va a ser neutro para las empresas, con lo cual no tiene ninguna afectación. Parte de lo que dijeron desde la Cámara de Zonas Francas es, ojo, porque de repente es neutro en el razonamiento que hace el Ministerio, pero no es neutro, por ejemplo, en la forma contable, porque implica que determinadas operaciones tenga que abrir una oficina para tratar los impuestos acá que no lo tenía, y eso me puedo sentir afectado y entonces puedo accionar, porque a mí me cambiaron las reglas de juego en definitiva. A ver,
si tú lees con detenimiento lo que es la norma aprobada en el Parlamento, lo que establece es que toda compañía que tenga un amparo por un régimen de tratamiento sobre inversiones preexistente a esto, va a ser mantenido el compromiso que el país tiene. Es decir, que por ejemplo, las empresas en zonas francas no quedarían contempladas. No, por supuesto que están contempladas. Están todas contempladas, pero si hubiera una empresa que no está siendo alcanzada por el impuesto mínimo global hoy, porque su jurisdicción, su matriz no está en la jurisdicción, pero que la impulsión de este impuesto aparece, esa empresa, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Si no hubiéramos diseñado lo que diseñamos, una demanda, porque estábamos incumpliendo el acuerdo anterior, y nosotros tener que, de alguna manera, en algún momento, frente a un litigio, compensar, porque tendría razones la empresa. Por eso nosotros... No, esas quedan afuera. Solo logramos tratar. Ahora, aquellas empresas que ya lo están pagando van a tener van a tener dos tipos de cosas. En primer lugar, van a tener aspectos de cumplimiento y aspectos de organización contable que son diferentes a los que tienen hoy, pero que en algunos casos, por lo que hemos hablado con varias compañías, es conveniente para ellos, porque el hecho de que en lugar de tener que consolidar en la matriz, ya tengan hechos el pago del impuesto acá, y lo que consolidan en la matriz es el certificado, les facilita la operación. Pero ¿qué pasa con las que no les sea conveniente o eventualmente no les interesa? No hay forma, si tu casa matriz o alguna filial de tu compañía está establecida en un país que está adherido al impuesto global, es mandatorio para esa compañía pagar el impuesto. Así está establecido. No hay forma que no lo paguen. Por lo tanto, si no lo pagan en Uruguay, lo van a pagar en otro lado. La pregunta es, ¿eso las va a llevar a deslocalizarse? Yo entiendo a pensar que la mayoría no, el 100% de las compañías que están instaladas en Uruguay están instaladas en Uruguay porque hay razones de fundamentos sólidos por los cuales están instalados. No se van a ir por eso, y yo lo he hablado diría que una buena parte del tiempo dedicado durante la discusión presupuestal lo dedicamos a hablar explicarle a los asesores tributarios, no solamente locales, sino externos, sobre el diseño, y no he tenido en ningún caso que y mirá que hemos tenido conversaciones complejas y duras, que me digan nosotros con esto nos vamos, porque ese impuesto lo van a estar pagando igual. Ahora, que eso va a tener un costo de adaptación durante el año 2026 y 2027, que va a hacer que contable... sí, por supuesto. Ese es un costo que van a incorporar, no hay duda que es así. Y el gobierno uruguayo está dispuesto a colaborar para que esos costos sean los menos posibles o los menos complejos para las compañías. De hecho, tenemos mecanismos previstos para eso. Pero eso es parte de lo que empieza a ocurrir cuando este sistema se lance. Bien. Te llevo a otra empresa extranjera, Cardama se llama. En una entrevista en el programa Nada que Perder de M24, vos habías dicho sobre Cardama y la garantía de Eurocommerce, te leo textual, ¿no? Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa. ¿Seguís convencido de que si Cardama presenta una garantía válida, el contrato continúa? Mira, en primer lugar, yo no estoy haciendo un seguimiento fino del tema, que tiene aristas jurídicas y aristas sustantivas de la construcción que me permitan contestar con contundencia. Lo que sí te digo es que la información que tengo es que después de esa frase han ocurrido un conjunto de otras innovaciones en materia del cumplimiento del contrato que hacen que la situación esa frase deba ser reevaluada, digamos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo creo que acá hay tres opciones grandes sobre la mesa. Una es la rescisión unilateral del contrato por razones sustantivas que tengan que ver con que lo que se está construyendo no va a terminar siendo posible de ser entregado. O razones jurídicas, los incumplimientos, aspectos jurídicos que están allí son de tal magnitud que no se puede seguir trabajando. Esa es una opción. La otra en un extremo. En el otro extremo tenés el hecho de que todas estas cosas se encaminen tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista jurídico, y por tanto el contrato continúe. Y el tercer vía, que es una vía intermedia, es que haya una suerte de transformación del contrato para hacer que el contrato pueda efectivamente cumplirse
ya sea con la presencia de Cardama o la presencia de un tercero, o con la presencia de Cardama y un tercero. Eso es lo que hoy entiendo que se está evaluando y no hay una solución. Por eso que yo creo que ayer la ministra respondió si el contrato se va a rescindir. Dijo, no lo sé, porque se está evaluando este tipo de cosas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sustantivo. Eso es en lo que estamos, y el gobierno, y lo más importante acá es que las patrulleras se necesitan, el país va a tener las patrulleras, lo que es probable que esté ocurriendo es que pero no como consecuencia de la acción que el gobierno tomó, sino como consecuencia de todo lo que subyace a este proceso, que las patrulleras no estuvieran a tiempo disponibles como estaba previsto originalmente en el contrato. De hecho, se habían producido atrasos. El gobierno está trabajando en eso, el propietario de esta agenda es el Ministerio de Defensa. Presidencia está trabajando en materia de los temas jurídicos. El Ministerio de Economía lo que está haciendo es un seguimiento muy cuidadoso, entre otras cosas porque ya hay un desembolso de 30 millones de dólares que ha tenido lugar como pago de esto, y eso es lo que mi principal responsabilidad, la principal preocupación del presidente es que ese dinero, la principal preocupación es que las patrullas se hagan, y lo segundo, que ese dinero que ya fue pagado no se pierda. No está la eventualidad de la preocupación por un juicio internacional que le significa algo al Estado uruguayo, que es lo que ha puesto arriba de la mesa la oposición, por ejemplo, por la forma en que se disparó la conferencia de prensa y lo que pasó. Esa parte jurídica de cuáles son digamos, los efectos, las formas que me escapan a mi comprensión. Lo que sí creo es que el objetivo principal es hacer que las patrulleras se construyan, encontrando un mecanismo contractual que sea para el gobierno, digamos, razonable, tanto en que pensemos que lo que se va a construir es lo que el país necesita o lo que estaba establecido en el contrato, como para contemplar aspectos jurídicos que tienen que ver con garantías mínimas que el Estado tiene que tener. Eso es en lo que estamos, creo que eso es lo que la ministra ayer declaró y se está trabajando en eso. Y te pregunto más en general, ¿no? Porque está lo que decía Nico, también la oposición pone otro planteo sobre la mesa que sería ¿no? Si lo tuviera que resumir. En la oposición dicen que el gobierno haya salido tan firme con un anuncio de rescisión, conferencia de prensa, en vez de, negociar con la empresa, apostar a la buena voluntad, al diálogo, puede tener un efecto de generar una mala imagen para el país, ¿no? Que Uruguay no es un país que honra sus obligaciones y que si cambia de gobierno, capaz que piensa en otra cosa, sobre determinado contrato. ¿Vos sentís que el camino que eligió el gobierno para manejar públicamente el caso Cardama puede afectar la reputación del Uruguay? Mirá, si yo te contestara esa pregunta con claridad, estaría haciendo una especulación. Yo lo único que te puedo decir es que estuve la semana pasada y la anterior en España y en Europa, me reuní con empresarios privados, con empresarios públicos vinculados a actividades diversas, incluidas empresas constructoras de embarcaciones, me reuní con gobiernos y la reputación del Estado uruguayo y del gobierno uruguayo está intachable. Este tipo de situaciones, no digo que sean normales, pero no son infrecuentes a nivel de lo que los países en serio enfrentan cuando hacen contratos importantes con proveedores terceros. O sea que yo diría que ¿cuál es la evaluación que hago sobre lo que ocurrió en la conferencia o sus efectos y sus posibles consecuencias? No puedo, estaría especulando y me parece que estaría entrando en un terreno en el cual no me corresponde como ministro de Economía. Diría que las tres opciones que están sobre la mesa son las que son, estamos trabajando en ello, el gobierno está trabajando en ello, el Ministerio de Economía está muy preocupado por hacer que no solamente las patrullas se construyan, sino que esos 30 millones de dólares que gastamos los podamos mantener en la construcción de la patrulla y que no sea un dinero perdido y, por supuesto, evitar un daño adicional si alguien nos hiciera una demanda. Pero creo que nosotros vamos a encontrar una solución, estamos encontrando una solución para encaminar esto. Convengamos, déjame volver para atrás un segundo sin ingresar al debate, que lo que hay arriba de la mesa no era el mejor negocio del mundo como estaba planteado, como estaba documentado. No estamos hablando de un contrato inmaculado, con un proveedor absolutamente competente. Estamos hablando de un contrato complejo, con controversias al interior de la Armada en el periodo anterior, con una serie de decisiones que fueron tomadas al final del periodo de gobierno que son complejas. Por ejemplo, déjame que te lo diga de esta manera. Yo no hubiera podido impedir, si hubiera querido, no hubiera podido impedir el pago de los 30 millones de dólares que tuvo lugar en este periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque hubo una carta de crédito originada en febrero del año pasado que le dio al Banco República la disponibilidad de pago ante el solo cumplimiento de un tercero que establecía que se había cumplido el hito. Y el hito era un hito muy trivial. Entonces, estamos hablando de una operación compleja.
Acá no hay un blanco y negro. Es una operación compleja y su solución es compleja, y lo que estamos haciendo como gobierno uruguayo, y lo haría cualquier otro gobierno, es conseguir el objetivo minimizando los efectos negativos sobre el país, que son evitar un daño colateral con una compulsa jurídica internacional y haciendo que lo que pagamos rinda. Pero no planteemos es que acá había un contrato que funcionaba perfecto y que esto estaba totalmente en funcionamiento y que acá apareció un conjunto de gente que lo dinamitó. Esa no es la realidad. Bien. Saco un poquito de Uruguay y miro a Argentina. Despejando las formas políticas con las que está encarando Javier Milei, sus reformas de estabilidad macroeconómica, sus ajustes, sus desregulaciones, despejando las formas, ¿tú crees que Argentina tiene un futuro más promisorio y es alentador para la región y para el propio país? Yo te diría, el futuro que tenía Argentina en los últimos 10 años es una economía que no creció. O sea que Argentina lo que hizo en la elección de Milei y en la elección de medio término es, de alguna manera, apoyar a un gobierno que está haciendo un conjunto de transformaciones que son controversiales, que son difíciles de sostener que van a llegar a buen puerto, pero que cambian el eje de las prioridades y de los énfasis que estaban puestos por el periodo anterior, por el periodo anterior o por los 3 periodos anteriores que habían conducido una economía a estar en un estancamiento e incluso una declinación del Producto Bruto Interno. No tengo elementos suficientes como para decir que esto está terminado. Creo que en realidad hay un largo camino que recorrer, pero lo que sí es un hecho incontrastable es que el resultado fiscal hoy está estabilizado, que es una prioridad del gobierno, que la economía este año en Argentina va a crecer por encima del 4%, que la inflación está convergiendo, a pesar de que está aumentando en estas últimas observaciones, pasó de niveles de 3 dígitos a un nivel sustancialmente menor, y que eso solamente el tiempo dirá si la estrategia que está llevando adelante el gobierno de Milei es suficientemente firme como para cambiar la suerte del crecimiento, de la distribución del ingreso y de las condiciones de igualdad. Está claro que las formas que está llevando, el tipo de ajuste que está ejecutando es extremadamente polémico. No es algo que yo deba evaluar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es claramente una orientación que no es la que mi gobierno tiene y la que yo tengo para ejecutar políticas públicas. Pero también es cierto una cosa: el mandato que recibió el gobierno de Milei no tiene nada que ver con el mandato que reciben los gobiernos en Uruguay, entre otras cosas porque las circunstancias heredadas eran otras. Entonces yo diría lo macro se estabilizó en relación a la situación preexistente. Desde el punto de vista de los efectos colaterales que esto tuvo, hay una alta polémica sobre si efectivamente la población más vulnerable se perjudicó o se benefició. Creo que no es en muchos casos claro decir que hay un deterioro sustancial, porque la rebaja de la inflación es sustancial para personas que no están protegidas por un esquema sindical, pero lo que me parece muy importante es que Argentina logre trazar los elementos de sostenibilidad, de crecimiento, y eso no es solamente estabilizar financieramente la economía, sino que es todo el capítulo de atracción de inversiones, estímulo a la inversión, institucionalidad, que es el que creo que cualquier gobierno en Argentina estaría cometiendo. De hecho, tenemos 2 reformas propuestas sobre la mesa: la del empleo, la tributaria, que habrá que ver qué contenido tienen, aunque se conocen algunas orientaciones, que es lo que el gobierno electo por la población y ratificado en alguna medida por la elección de medio término, la población estableció como el camino decidido. Y el episodio de recostarse explícitamente en Estados Unidos a cambio de un apoyo político y económico, ¿cómo puede afectar a la región? Yo diría que es un escenario. Estamos en un mundo. Estamos aprendiendo todos los días, porque lo que estamos asistiendo en el mundo hoy no tiene punto de comparación con lo que observamos en los últimos 70 años y mucho menos en lo que pasó en los últimos 20 años. O sea, los vínculos bilaterales o las relaciones de amistad por razones geopolíticas o políticas hoy parecen dominar muchas decisiones gubernamentales en diversas partes del mundo. Y por lo tanto lo que tenemos es un socio del Mercosur que por distintas razones de afinidad o de relacionamiento está teniendo un acercamiento importante con Estados Unidos, que todavía no conocemos cuál es
el alcance preciso de ese acercamiento, pero que es evidente por lo que han declarado las dos partes que va a ocurrir, y eso al Mercosur le plantea un escenario distinto. El año que viene vamos, el tratado con la eventual firma del tratado con la Unión Europea es muy importante, porque da lugar a un Mercosur con tratado que sin tratado, y este escenario de los países encontrando caminos propios también es un escenario diferente. O sea que vamos a tener un 2026 con mucha innovación en cómo nos movemos, sobre todo un pequeño país como Uruguay abierto al mundo, en ese escenario geopolítico más complejo. Ya que nos quedan los últimos minutos, vamos a sacarnos de arriba las más importantes. Yo me saco la más importante que tenía anotada. Me da miedo eso, porque si todas de ahora no fueron importantes... No, esta es más importante que todas las anteriores. Quedó la famosa frase de nací para esto. La famosa frase de nací para esto... No es una frase de la que me sienta contento, ¿No? porque suena muy petulante. Quiero decir... El tema es que le habías agarrado el gusto, haber pasado del sector privado al público, te diste cuenta, me gusta hacer esto, me encontré a mí mismo en esta Eso rol. sigue siendo así, pero de ahí nací para esto suena que cómo no me descubrieron antes, ¿no? Es una cosa que me parece medio. Yo me siento muy Dijo contento. Jimi Hendrix en el 65. Nací para él. Yo me siento muy contento, estoy muy entusiasmado, enloquezco a toda la gente que trabaja conmigo. Es un placer trabajar con el presidente Orsi, con todo el equipo de ministros y de miembros del poder. O sea, yo estoy muy contento. Despejá la frase nací para esto y te lo pregunto así. Evidentemente te entusiasma el rol en el que estás ahora, te entusiasmó la política. La política pública me La política pública. Ahora, yo lo de la política tiene otra vertiente que es juntar votos, y ahí creo que no me pronuncio sobre eso porque creo que no sabría ni cómo empezar. Así que, ¿Odone 2029? No, ni por asomo. ¿Ni por asomo? Ni por asomo. ¿No te interesaría entrar a ese rol? No tengo capacidades, no tengo condición, no tengo experiencia, no me interesa, y lo más importante para mí, mi casa es lo último que falta para que me echen, ni loco. Pero ahora que estás en una función pública, existe la chance de que ya no sea una decisión 100% tuya. Llama el Pacha Sánchez, llama Blanca Rodríguez, llama el que sea y te dice, mirá, Gabriel, nadie va a llamar, te necesitamos. No te preocupes. ¿Qué pasa si te llama el maestro? ¿Qué haces? No, nadie va a llamar, y es un escenario que creo que no es buena cosa que nadie hable de 2029, pero yo te digo que Se está lanzando Jorge, ¿sabes? No, yo creo que Se bajó, lo quise lanzar y se bajó. Una más, porque fue una mini controversia en el gobierno pasado, ¿no? En este momento, ¿sos ministro de Hacienda o de Economía? Soy ministro de Economía. Y para empezar, he tenido la suerte y la posibilidad, porque el gobierno me la dio, de poder nombrar a todo el equipo económico, desde todas las autoridades. Estamos siguiendo con mucha coordinación, pero respetando la absoluta independencia del Banco Central, aspectos de la conducción macroeconómica que suponen mirar las tres cosas. Yo diría que las pautas salariales son el resumen de eso. La discusión de las pautas salariales, la discusión entre Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo tuvo muy en cuenta la opinión del Banco Central sobre la perspectiva de inflación. En el presupuesto, nuestras perspectivas de crecimiento nuestras perspectivas de crecimiento y nuestras perspectivas de inflación están absolutamente coordinadas con el Banco Central. No nos va a pasar a nosotros tener que decir que una sorpresa inflacionaria fue la explicación del desvío fiscal, porque esa es una explicación típica de que alguien que no estuvo mirando el conjunto del globo. Y las pautas salariales demuestran claramente que nosotros hemos alineado y hemos logrado, además, gracias a lo que el equipo de la asesoría macro trabajó fervientemente junto con su secretario, lograr que las pautas salariales, no solamente a nivel del sector privado, sino del sector público, contemplen el escenario inflacionario. Yo me permití traer acá un par de números que soy muy malo para citar, pero en materia laboral, en materia de lo que son los acuerdos laborales, tenemos un porcentaje muy importante de acuerdos salariales que están dentro de lo que es los lineamientos que fueron establecidos por el gobierno. Un 74% de los acuerdos están siendo alcanzados dentro de los lineamientos que el gobierno, un 84% de los acuerdos están siendo alcanzados dentro de los lineamientos que estableció el gobierno, y además más del 70% de los convenios han sido cerrados dentro de los que se lanzaron. O sea que efectivamente estamos mirando toda la cancha, estamos mirando la política monetaria, mirando quiere decir coordinando con el Banco Central
a partir de lo que son las restricciones que el Banco Central nos introduce, dadas sus acciones de política monetaria para perseguir un objetivo de inflación y tomando eso como un dato. Estamos coordinando con el Ministerio de Trabajo para poder hacer que las pautas salariales que se están implementando estén alineadas a la estrategia inflacionaria. Estamos promoviendo reformas microeconómicas orientadas a la competitividad y a la innovación que precisamente pretenden levantar aspectos vinculados a la competitividad. Estamos mirando el conjunto de iniciativas y estamos prestándole muchísima atención a lo más importante, que es generar las condiciones de recursos para atender las demandas más acuciantes en materia de protección social, en materia de atención a la infancia, atención a la salud. O sea que la mirada de la política económica no hay plata, sino hay poca plata y la tendremos de asignar en aquellos lugares donde más se necesita. Pero buena mirada, 180 grados. La última de mi parte. ¿Cómo te cae? Y muy contento, disculpame un segundo, muy contento con lo que vos empezaste diciendo, Sapo, que es, y la palabra no sé si sorprendido, pero el apoyo presupuestal que hemos tenido de parte del Parlamento es el presupuesto con más votos desde la recuperación democrática en todos los presupuestos. Eso lo ha sido señalado estos días por algunos analistas, y es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, o sea que en algún sentido, más allá de que la oposición, por supuesto, que no votó los recursos y la oposición no le gusta que camisete tampoco el gobierno con esto. ¿Perdón? A la oposición tampoco le gusta que el gobierno camisetee con esto. Pero a ver, ¿cómo no voy a camisetear? Yo que vendo cuando salgo afuera digo dos cosas. Los mercados le acaban de comprar la emisión más grande en títulos nominales, en una moneda, en pesos nominales, en una moneda que es poco profunda, y por tanto hay una suerte de revalidación de que la estrategia fiscal que está contenida implícitamente en el presupuesto es razonable, es defendible. Y por otro lado, el Parlamento tiene una votación muy importante, la más importante desde el 85 a la fecha en términos de respaldo a un proyecto presupuestal, y eso es un hecho indiscutible. Eso significa que hay un compromiso político detrás del presupuesto que armó el Poder Ejecutivo. No, eso significa dos cosas: que en Uruguay, a pesar de lo que solemos repetir, el sistema político dialoga, porque el mérito de haber conseguido ese apoyo a nivel parlamentario está lejos de ser creo yo, del ministro de Economía. Es un mérito de la coordinación que los legisladores hicieron, coordinados por fuerzas políticas que están representadas allí, con la oposición. Y ahí hay una negociación legítima, razonable, que dio lugar a un presupuesto con el que el gobierno se siente satisfecho, pero que tiene un alto respaldo. Eso es una cosa que cuando uno sale al exterior y dice, tengo un presupuesto por 5 años, cuando en Francia, en Estados Unidos, en España, por citar algunos países, no hay presupuesto para un año. Yo tengo votado para 5 años un presupuesto con un porcentaje de adhesión extraordinario del sistema político. Eso es un activo del cual todos tenemos que estar contentos, no solamente el gobierno, sino también la oposición, que logró establecer los acuerdos e incidir como para votarlo, y eso es una fortaleza. Y sobre eso, ¿cómo te caen los elogios de la oposición, que a veces son... por ejemplo, se cita cómo fue el trabajo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda cada vez que fue el Ministerio? Y a veces vienen con segunda y dicen, bueno, aquí mismo lo conversamos con Graciela Bianchi, hay que blindar a Odone, porque el de fondo está, Odone casi que podría ser un ministro nuestro. Yo creo que en eso hay mucha picardía política, lo cual está muy bien. Yo no podría ser un ministro de la coalición republicana, porque yo soy un frente amplista y soy una persona que adhiere al Frente Amplio. Lo que no quiere decir que mi forma de trabajar no genere a veces algunos rechazos de otro lado, pero eso por ahora, cuando el momento político indique que Odone va a hacerlo, y está bien y es legítimo, es parte del juego. A mí ni me los creo, porque creo que son circunstanciales, aunque algunos puedan ser genuinos, y otros son estrictamente tácticos, digamos. Entonces, para mí es como, a mí lo que me importa es que el presidente y la presidencia me respalden, y que mis compañeros ministros piensen que, bueno, que hay alguien trabajando haciendo el máximo esfuerzo. Eso es lo que más me motiva, y que los compañeros legisladores con los que me ha tocado discutir con todo mi equipo mucho tiempo comprendan, porque no fue fácil. A ver, la asignación presupuestal fue modesta y no fue fácil explicar por qué fue así, y sin embargo lo logramos sin mayor ruido. Los despachantes de aduanas no lo entendieron. Los despachantes de aduanas demuestra que en Uruguay
está lleno de gente que dice que las cosas deben cambiar, pero cuando vos propones una reforma concreta, dice, está perfecto, me encanta, pero no empieces por mí, empezá por allá. Le digo que en estos Pero 6 ahí meses... se tocó un nervio también a nivel del Parlamento. Si Lo no, que yo hubiese- creo que se tocó un nervio a nivel de un grupo de interés que tiene total legitimidad y que tiene todo el derecho a plantear, a defender sus derechos, pero que muestra que el sistema político todavía es sensible a la capacidad de diálogo que tiene con algunos grupos organizados. Pero bueno, yo creo que eso a la larga lo vamos a ir modificando, porque estoy convencido que tengo razón, y estoy convencido que los legisladores de la oposición en particular, que tienen una visión liberal de asignación de recursos, de que no hay razón alguna para que haya ninguna actividad que sea mandatoria legal que exista. Ese es el punto central. O sea, yo creo que los despachantes de aduana agregan mucho valor. De hecho, he tenido experiencias en mi vida privada con la intervención de despachante de aduana, y mucho valor, pero eso no requiere que sea obligatorio, porque yo creo que el eliminar la obligatoriedad, y más de la forma gradual que lo pensamos hacer nosotros, en ningún caso va a hacer que la actividad desaparezca. Imagínense que todos los profesionales o todos los prestadores de servicio en Uruguay consiguieran una ley que dijera que la intervención de esa función fuera preceptiva por mandato legal. Es como un poco raro. Bien, Gabriel Odone, ministro de Economía, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la vuelta. Fácil desviarse. 12:30, Jorge, entonces. Sí. Sapo, despedite de tu audiencia. Mañana hay otro programa. ¿Y qué más podemos anunciar? Bueno, fue un día emocionalmente jodido, por decirlo de alguna forma, pero bueno, ya los que se perdieron de la noticia que Vayan al arranque. vayan al arranque, Sí. pero básicamente que terminó una etapa para Juanchi acá en Fácil de Guiarse. Ya lo he anunciado de él. Hoy abundamos un poquito más en esta historia. Nada, eso. Eso. Se cierra el ciclo se cierra el de ciclo. Fácil desviarse, Sí. como tal. Se cambia de nombre a partir del año que viene. Exactamente. Nada, no mucho más, Jorge, para agregar. Después creo que fue bastante. Sí. Por aquí encima tuvimos al ministro Odone. Mañana, más que anunciar 12:30. la entrevista, mañana más que anunciar la entrevista, el anuncio que yo realmente haría es especial de Extremoduro a cargo del Sapo Sass. Después de la cena está hecho. ¿Qué pasa? No puedo. Hay cosas más importantes que pasan mañana. Hay que anunciar algo más, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? ¿Hay solo de Extremoduro? ¿Especial de Extremoduro? Ah. Sí, quiero. Sí. Sí. ¿Especial de Extremoduro? Bueno. Sí, quiero. A Alvin no le gusta seguro. Sí, bien. Banca. ¿Vos, Jorge? En memoria de Robe. 12:30. Dale. Nos vemos, Zapito. Nos vemos, chau.